económicas de energía, las instalaciones de sistemas ecoeficientes, el hidrógeno y otras formas de almacenamiento como recursos renovables y las redes inteligentes. Que por eso es que tenemos plantas solares. Listo. Y después aparece una cuarta revolución industrial. ¿Quién quiere hablar de la cuarta revolución industrial? Tú, Jason. Sí, profe, pues decimos que es la revolución 4.0, que está impulsada pues por Alemania. Eh, la principal tendencia fue a la automatización y pues decimos que está impulsando la robótica. Cuenta con tecnología digital, que pues es la en la que vemos el Internet, en la que pues el Internet tiene su gran auge. Vemos el sistema de salvaguardado en la cloud o en la nube. Decimos que también tenemos tecnologías ciberfísicas en la que aparece pues la nanotecnología y la neurotecnología. Exactamente, sí, señor. Hablamos de que aparece el Neurolink, que lo está pues impulsando el señor Elon Musk. Y tenemos también tecnologías biológicas, que es donde ya pues están trabajando con la ingeniería genética. Y entonces después de que aparece esa, bueno, ahí ya estamos en la actualidad. Ahora nos toca volver a regresar nuestras mentes a la primera revolución industrial. Cuando aparece esa revolución industrial y están todas esas fábricas trabajando, que ya sabemos que son fábricas familiares, entonces es cuando aparecen las famosas teorías administrativas y aparece la primera teoría que es la teoría científica. Y entonces aparece un gran representante que, ¿cómo se llama? ¿Quién ayuda con esa Frederick representación? Winslow Taylor. Taylor, sí, sí. Tú te aprendes Frederick Taylor. Listo. Sí, él. Y entonces, ¿quién era? ¿Cuáles fueron los aportes de ese señor? Él fue como fue como uno de los creadores de una de las escuelas de la escuela de administración científica, mejor dicho. Sí. Y no sé, es que él se enfocaba más en la importancia en las tareas y objetivos de la como de las personas, ¿sí? Y Del también trabajador. tenía de eso, era el trabajador y también tenía ayuda de Frank y Lillian Gilbert. Ajá. Pero entonces hablemos de ese señor Taylor. Los aportes de Taylor, que son súper importantes, ¿cuáles eran? Uno, tú nos dijiste, las tareas, la También especialización de era, las tareas, que sí, de Aumento de aumentar obrero, también la productividad. productividad mediante las relaciones del trabajo. exactamente. ¿Qué más hizo? El concepto hombre-máquina, la Ujú. división de tareas por medio de la especialización del trabajador, o sea, empezar a enfocar a cada trabajador en una tarea puntual para expandir su productividad, pues hacer una de las, por la época, o no estamos como ahora, que también nos interesa solo la productividad, sino la calidad de la persona, de lo que sale, sino aquí netamente la productividad para empezar a expandirlo. Exactamente. Definición de máquinas y de los equipos, pero entonces creo que ahí era donde ponías el ejemplo que si se trabaja en una fábrica grande, entonces pues la idea es que el trabajador no se desplace tanto en los tiempos, evitar ese tema de los tiempos muertos, que ellos lo toman como eliminación de tiempo de desperdicio y de ocio, porque pues mientras yo voy al otro extremo de la planta, pues me puedo echar un tinto aquí allá, no sé. Ujú. eh, los salarios e incentivos como única fuente de motivación, a diferencia de que ahora hablamos de una motivación emocional, allá netamente el hombre se maneja por el dinero El dinero. y obviamente se pagaba muy mal, empezando ahí. Reducción de costos de producción y se controla el trabajo para cerciorarse que en verdad se está ejecutando lo que le está pidiendo a la persona. Entonces es como estar muy detrás y por encima del obrero para que se escatimen costos, no se pierda tiempo y salga mayor productividad. Entonces Exactamente. ahí vienen los
dos ingenieros industriales, que es Frank y Lillian Gilbert, que ya hacen un poco más el estudio de los movimientos, eh, los movimientos máximos que debe tener una persona para el traslado o para su actividad, para evitar precisamente ese tema de tiempos muertos y mejorar el flujo que haya en el trabajo. Y evitar la fatiga. Exacto, ese es el otro, el estudio de la fatiga, la disminución de la fatiga física, entonces el uso adecuado de las manos y del cuerpo, apropiación, distribución física del puesto en el trabajo, se empieza a mirar también el diseño de herramientas y equipos que funcionen para esa función, valga la redundancia, para evitar a toda costa que él se tenga que desplazar a otro lado, que no le funcione lo que en este momento está necesitando para su tarea y, y es más allá, o sea, más enfocados a esos dos para mejorar el método del trabajo del operario, para que ejecute esas tareas en el menor tiempo, o sea, con la mayor productividad, que en ese momento era lo que interesaba. Lo No más tanto la importante. persona, sino el tiempo, lo que se acaba. Sí, señor. Exactamente. Nosotros la semana pasada vimos en la parte de la película de tiempos modernos No, de Charlie Chaplin. Vamos a ver, es una parte pequeñito, son solo muy 4 buena. minutos, donde hacen una parodia exactamente La sobre la ciencia teoría mágica. científica. ¿Por qué me gusta mostrarles eso? Para que visualmente ustedes no se les olvide que en esa teoría lo que estableció Taylor era el trabajo repetitivo y la mecanización del hombre. Entonces, viendo eso, yo sé que no se les olvide. Entonces voy a compartir, me avisan por favor sobre todo la parte de sonido. Obviamente esta es una película larga, este es solamente un pequeño aparte. Miremos que el sonido esté en máximo. Y
Listo, chicos, entonces, Ay, ese también es chévere. Nos ver la película. entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, entonces acá lo importante es que ustedes recuerden que Taylor, realmente las intenciones de Taylor eran buenas porque recuerden que las fábricas eran un caos total y él trata de ordenar las fábricas y sobre todo que los trabajadores tuvieran unos horarios eh, entre comillas, más dignos, ¿no? Porque la gente recuerde que le hacían trabajar hasta 16 horas diarias. Entonces, él busca cierto orden en las organizaciones. Lo grave de todo esto es cómo mecaniza al operario y hace que tenga una tarea repetitiva una y otra vez. Entonces, esa es la parte negativa de esa teoría científica de Taylor. Recuerden que para la época, pues, según Taylor, también las personas son perezosas, las personas necesitan de un supervisor para que trabaje. Por eso ese supervisor está encima de él, porque si no está encima de él, era la creencia, las personas no trabajaban. Además, pues la ociosidad, por eso cuando él va a fumarse su cigarrillo porque es la hora de su descanso, el jefe lo vigila y le dice, no, 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 no descanse, señor, usted tiene que trabajar, o sea, esa vigilancia del obrero para que trabaje. Entonces, esa parte de tiempos y movimientos de que cada trabajador tenía una actividad y un tiempo importante para realizar la tarea. Después entonces habíamos visto a los esposos, también vimos a un señor maravilloso que es ¿quién se acuerda? El de los carros, ¿cómo se llama? Henry Ford, profe. Henry Ford. ¿Y qué nos legó Henry Ford? Y la producción en masa. Exactamente. Él Entonces, adoptó la línea de montaje. la línea de montaje y la producción en masa. ¿Y qué buscó, o sea, cuáles fueron los objetivos de Henry Ford? Pues decíamos que él tenía tres principios, ¿sí, profe? Sí, La intensificación, que pues era disminuir el tiempo de producción, con el que se hacían los equipos. Entonces ellos optimizaban la materia prima y total, así tenían una rápida producción en el mercado. exactamente. Y la segunda pues era su economía, porque así mismo que hacían reducir el volumen, entonces así mismo ahorraban la materia prima. Y la tercera pues era la productividad. Aumentaron la capacidad de producción pues mediante a la distribución y a la comercialización y así especializaron la línea de montaje. La línea de montaje. Y ese es el gran legado que todavía existe Vale. en muchas empresas industriales, todavía existe esa parte. Entonces, hasta ahí vamos con la teoría científica y nos hizo falta el gran discípulo de Taylor, que se llama Henry Gann. Entonces, como era su discípulo, pues él tenía él seguía la línea pues de su maestro, de su maestro, de su maestro, y acá la gran diferencia es que él buscaba una mayor cooperación de los trabajadores. Henry Gann decía que la colaboración entre las personas era importante. Entonces, él era más humanista de lo que era el señor Taylor. Dice, prestó más atención en crear un ambiente que le permitiera obtener mayor cooperación a los trabajadores al fijarles una tarea bien definida. El asunto de la tarea definida persiste porque eso es parte de la base de la teoría científica, la especialización del obrero. Entonces, pues él no se puede salir de eso porque hace parte de esa teoría. Pero entonces él busca, en cierta manera, pues que haya cooperación entre las personas que hacen parte de la empresa, de la organización. Y él nos dejó un legado muy grande, y es el diagrama de Gantt. Él lo que, como él también es ingeniero, él lo que busca son los métodos de trabajo. Entonces, él también organiza, bueno,
cuáles son los procesos y los procedimientos que usted debe realizar para hacer su labor. Entonces, él tiene en cuenta esos métodos de trabajo, el rendimiento del que lo ejecuta, entonces cuánto se va a demorar. Recuerden que en esta teoría se basa, parte de sus principios está en los tiempos y movimientos, entonces cuánto tiempo se demora en realizar cierta actividad. En el plan de la tarea y bonificación, para GAN era muy importante esa parte de bonificación, estimular siempre al trabajador y la política de instrucción y entrenamiento. Entonces ellos decían que a la gente tocaba que capacitarla. Recuerden que es gente artesana, agrícola, que viene del campo, entonces para ellos por eso la capacitación es importante. Entonces GAN nos da de legado un diagrama que hoy día todavía se utiliza. La gran diferencia es que hoy día lo están haciendo por computador. Esa es toda la diferencia, pero la base existe todavía. Y este diagrama, ¿de qué se trata? Se trata de poder relacionar a través de un esquema las actividades que debe realizar. Tiene un micrófono prendido. Profe, una cosita. ¿Su merced está grabando la clase? Sí, señor. Sí, señor. Ah, sí, porque ahorita no estoy viendo sus gráficos. Sí, señor. Entonces, el señor Gann lo que hace es una relación entre las actividades, cada uno de los pasos que realiza el trabajador y el tiempo que demora. Pero no solamente la actividad del trabajador, sino la planeación de ese proyecto que ellos están haciendo. Entonces, por ejemplo, a ellos les decían, el proyecto que salió es entregar 200 sillas. Entonces, este señor lo organizaba por actividades. Entonces, la primera actividad es cortar las tablas. Cortando las tablas nos demoramos 2 días. Después es poder doblar los tubos para poder construir las sillas y con eso nos demoramos otros 2 días. Después viene la parte de armada y de, ¿cómo se llama? Sujetar la tabla a la base metálica y colocarle el espaldar. Entonces te demoran, por ejemplo, 3 días más. Y así sucesivamente, entonces él planeaba todo el proyecto, cuándo iniciaba, cuándo terminaba, y de esta manera ellos podían dar una fecha de entrega del proyecto que tenían andando. Entonces, no solamente se planeaba los tiempos de ejecución, sino el tiempo total del proyecto. Así vinieran involucradas varias personas. Entonces, este diagrama trata de eso, de las actividades. Nosotros, en este momento no voy a desarrollar más esta parte porque cuando veamos más adelante la parte de planeación operativa, ahí ya nos vamos a centrar y ese día les voy a decir, ¿se acuerdan de Henry Gann, de la teoría científica? Y entonces vamos a hacer ya a ampliar esta parte. Lo que sí les quiero dejar es que él hizo parte de esta teoría y que su diagrama es una relación de actividad contra tiempo. Eso es lo que quiero dejar. La diapositiva dice, permite modelar la planificación y control de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Expone el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Entonces, ahí en ese diagrama, básicamente lo que él planeaba era el proyecto total. Entonces, Sandra, señora. es que imagínate que el celular se me está como teniendo como intermitencia o sea, por lo que se me mojó. Entonces, no voy a poder participar de la clase sino por medio del chat, profe, porque me toca apagar el celular. Y yo y yo estoy en el computador, pero entonces no voy a poder hablar para que me excuses, ¿vale, profe? Porque voy a apagarlo porque me deja cosa que me saque la mano, ¿vale? No importa, por el chat escribes y ya. Ajá. Lo solucionamos, Listo, vale, la comunicación la solucionamos por chat y ya. Listo. Vale, gracias, profe. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la teoría científica. El señor Taylor
los esposos Frank y Lillian Gilbert, el señor Ford con su línea de montaje y el señor Henry Gantt con su diagrama de Gantt, relación, actividad, tiempo. Entonces íbamos en el año 1903 y estaba sucediendo eso. Transcurren 10 años y las empresas empiezan a adaptar todas estas ideas de esta teoría científica. Transcurren 10 años y aparece 1903, transcurren 13 años y entonces aparece en Francia otro señor con su teoría clásica. Este señor se llama Henri Fayol y él nos deja otro gran legado para las empresas. Entonces, vamos a... Ah, no, antes de eso, chicos, antes de eso me iba a saltear la actividad. No, la actividad. Entonces, les explico. Hacemos ya la actividad, sí, ¿cierto? Y después cojo lo de Fayol para que no confundir una cosa con la otra. Entonces, chicos, les voy a montar en la plataforma. Ya todos están entrando sin problema en la plataforma, ¿cierto? En Moodle. ¿Listo? Entonces voy a montar en este momento en la plataforma una actividad sobre Taylor. Pero entonces, ¿hoy cuántos estamos? A ver, ya llegó Fabio, también ya llegó. O sea, hay 1, 2, 3, 4. ¿Quién faltó? Jason aquí no llegó, ¿no? Jason Arenas, ¿no? O sea, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero no sé, creo que Manuel no va a poder trabajar. Porque le está enfermito de los ojos. Y creo que no va a poder fijar los ojos hoy. Entonces, arman por favor parejas o lo armo yo las parejas, como quieren. ¿Las arman o las armo? Ah, nosotros ya teníamos unas parejas, ¿cierto? Bueno, como ninguno habla, entonces salomónicamente yo las armo. Entonces, Brenda va a trabajar con Marta. Brenda y Marta trabajan. Jason va a trabajar con Laura Daniela. Hola, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Aló, buenas noches. Marcela Díaz. Marcela, yo no tengo ninguna. ¿Tú eres nueva? Marcela. Aló, Marcela, buenas noches. Bueno, aquí hablamos con Marcela. Entonces íbamos en Fabio. Fabio, tú vas a trabajar con Laura. Si ya han trabajado con esa persona, me avisan para que cambien de persona y se vayan conociendo. No me vaya a quedar las mismas personas. Alison va a trabajar con Diana. María Fernanda va a trabajar. ¿Claudia ya llegaría? Claudia no llegaría. Entonces María Fernanda trabaja con, creo que Fernanda está solita, porque Claudia no se ha conectado, parece que ya está en el transporte. Y ya están todos, ¿cierto, chicos? Profe, yo creo que me voy a quedar sin internet. Profe, hay dos Laura, Laura Daniela y Laura Córdoba. Fabio, te tengo conmigo, Laura Córdoba. Ok. Listo. Entonces voy a montar el taller. Se trata sobre la teoría de Taylor y yo no voy a la
y que entonces elaboramos el taller y hacemos retroalimentación rápidamente y continuamos. ¿Listo? Entonces voy a montar, discúlpenme 2 segundos. Profe, ¿en qué sección la vas a montar? 4 horas, pero en las 4 horas yo tengo todos mis implementos de trabajo, estoy concentrada, manejo los 14 tips que nos dieron sobre ¿cómo es que se dice? El aprendizaje Para inteligente, el el trabajo trabajo inteligente. inteligente. Exacto. Entonces, más allá de si hay que trabajar menos o más, es la calidad con la que se está trabajando en esas horas, que es lo que se está apostando ahorita, lo que apuesta mucho en Europa, en Canadá, que trabajan 4 o 5 horas, pero son 5 horas metiéndole la ficha. Aquí son 8 horas, media de break, otra media de break, 1 hora de almuerzo, 20 minutos echando tinto. Entonces ya son como 3 horas que no trabajo. Entonces, a pesar de que uno se la pasa todo el día en la empresa, pues realmente uno no está trabajando todo el día. Entonces es más mirar es qué calidad se le está dando a esa cantidad de horas que se están trabajando. Para no esforzarse tanto. Lo que tú decías, la otra pregunta está muy ligada. Dice, ¿conoce usted otras situaciones en que las personas necesiten descansar para poder realizar una tarea? Esas son, todos necesitamos, por ejemplo, pues ahí se estaba hablando más de los obreros, pero también nosotros en nuestra era, los administrativos, yo por ejemplo tengo túnel del carpo, muchos sufrimos de esa enfermedad a raíz del trabajo, precisamente por lo mismo, porque no tenemos el descanso ni las pausas activas ni lo que se necesita para no estar todo el tiempo tecleando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final de mi jornada yo no voy a ser igual de productiva porque ya estoy cansada físicamente. El call center también. ¿Y qué otras situaciones? ¿Quién Yo quiere aportar, pienso, señor? profe, que ahí depende mucho de la actividad que se esté realizando, ¿cierto? Porque es muy diferente una actividad administrativa. Por ejemplo, he podido ver que aún se sigue utilizando los tiempos, ¿cierto? Porque se colocan metas. Por ejemplo, en la parte agrícola, en los campos se trabajan con metas, ¿sí? Van a hacer una tarea y dicen, bueno, vamos a trabajar hasta cierto punto, ahí paramos, se toma el descanso de 15, 20 minutos y se proyectan tareas. Lo mismo en minería. Tuve la oportunidad de trabajar en minería, las tareas pero son tareas mucho más físicas. Entonces, como hay mucho desgaste físico, entonces hay tiempos establecidos para trabajar y se dan los descansos o lo que llamamos a veces pausas activas, aunque si el trabajo es muy desgastante y es muy físico, las pausas activas terminan siendo descanso en reposo, por lo menos en las minas era así, aunque las minas hoy en día, por ejemplo, se han modernizado mucho y tenemos lo que ven los trencitos que sacan el material. En lo más profundo de los socavones, por ejemplo, existen los catangueros, que los catangueros son aquellas personas que cargan a la espalda el material, sea carbón, material aurífero, y lo sacan hasta cierta parte donde están los vagones y cargan los vagones que son los que sacan a las procesadoras el material primario. Ahí también se dan los descansos porque es muy agotador cargar piedra de carbón o cargar piedra de material aurífero a la espalda, ¿cierto? Entonces, depende mucho de la actividad. No es lo mismo una actividad netamente física a una actividad, por ejemplo, digamos como la mía, que es operativo administrativo, donde tengo que solucionar problemas. Entonces es un desgaste un poco más mental, porque uno tiene que estar resolviendo problemas, y para evitarle inconvenientes a la compañía. Entonces las actividades, depende mucho de la actividad. Listo. ¿Y qué otra actividad, además de esa de la que tú estabas hablando, eso de minería, en qué otra actividad es estrictamente necesario lapsos de tiempo prolongados para evitar problemas de fatiga y otro tipo de problemas? Ya Laura nos estaba hablando de los conductores, la importancia de ese espacio. Y hay otro tipo de conductores, ¿cuáles? Profe, no leí nada de lo que está en esto porque no puedo, pero Sí, poniéndole cuidado a lo que están hablando, en mi caso, yo he tenido grupos de trabajo donde nos hemos pegado castigadas de 36 horas por 8. Trabajar 36 horas y de descansar. chorro, desayuno bueno, almuerzo bueno,
cena buena, ¿sí? Entre tiempo y tiempo nos tomábamos media hora de descanso, pero nos tocaba darle porque primero estábamos trabajando en un sitio que no llegaba a nada y nos tocaba trabajar muy duro. Pero entonces, a lo que decía Fabio, dependiendo del trabajo que uno tenga y también dependiendo la motivación, porque en ese momento se estaba ganando buen billete, era trabajar prácticamente 10 días, pero en ese ritmo, porque teníamos que entregar en 15, pero si entregábamos antes teníamos una bonificación buena. O Entonces, sea, todo depende de la costumbre de la gente, la constitución de trabajo y la motivación que tenga. Claro que para administrativamente, cuando uno ya está en una empresa de constante, estos trabajos así de fuertes no se puede hacer porque uno se totea de todas maneras. En 10, 15 días uno lo puede hacer trabajando castigado, pero sí es muy importante las pausas activas para todos los trabajos, e inclusive el sueño es importantísimo para todo. y Sí, mira, la verdad, yo estoy de acuerdo con Luis, profe, porque es que a mí me pasa algo así. Yo, para poder estudiar, mis turnos tienen que ser de 7:30 a 5:30 o de 7:30 a 5, eso depende, pero sin almuerzo. Solamente en todo el día tengo 20 minutos de break. De baño yo no me puedo pasar de 10 minutos. Y si tengo que cumplir con una meta diaria de 180 llamadas y tienen que ser efectivas. Entonces, pues la verdad no es que, wow, yo gané el millón, yo gano solamente el mínimo. Y si me toca, pues trabajar bastante. o sea, des en cuenta que en pleno siglo XXI y seguimos con Taylor, o sea, exactamente no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? El hombre máquina, porque está haciendo un trabajo repetitivo todo el día, haciendo el mismo tipo de trabajo, no tienen en cuenta la fatiga del trabajador eh, y hay Y un más tipo en nuestro país, de restricción. más en nuestro país que no Por se ejemplo, habla de la importancia de la salud mental, que de gorro. Eso también influye claro, mucho. exacto. Fíjense, los pilotos, ellos también tienen que descansar cierto tiempo, ellos no pueden volar continuamente por la presión, tanto azafatas como pilotos, porque la presión les afecta. Entonces ellos vuelan tantas horas y descansan casi la mitad de horas de las que han volado, o si no, no pueden trabajar. Hablemos del último punto, dice, ¿cree usted que en términos generales las personas que trabajan en forma inteligente no necesitan trabajar mucho para alcanzar buenos resultados? Esa última pregunta, ¿quién la responde? Por allá doña Alice que está muy calladita, doña Pues, Martica, María Fernanda. pues, profe, un jefe mío decía, cuando la cabeza es bruta, el cuerpo sufre. Cuando hay inteligencia se puede administrar todo de mejor manera. Y lo que ya veníamos escuchando desde el comienzo de la administración, si uno sabe con quién está trabajando y para qué esa persona es buena, uno puede organizar las cosas para no esclavizarse tanto. Un trabajo que uno puede calcular, por ejemplo, en mi caso, yo puedo pedirle a un cliente, le entrego su trabajo en 15 días, pero si sé con quién cuento y qué puedo hacer con esa persona, yo puedo entregar ese trabajo en 10 días o menos, dependiendo, es exactamente saber con quién se puede contar para qué tarea en el momento, ¿sí? Organizando desde el comienzo, eso es lo importante es eso, al saber administrar la persona que uno tiene y ya teniendo el material encima, uno fluye. Y lo que hablaba la lectura, ¿no? La importancia hoy día de la tecnología. Antes nosotros estamos acostumbrados a ir al sitio de trabajo a realizar la labor y pues esta misma pandemia nos ha enseñado de que sí se puede trabajar desde casa, pero también hemos descubierto algo, que desde casa se trabaja el doble. Desafortunadamente fue una gran sorpresa para todos, ¿no? Entonces, y la otra es que nuestros jefes todavía no se han acostumbrado a que trabajar por proyectos entregando resultados, sino que ellos esperan que uno que viva conectado todo el tiempo y de alguna manera poderlo vigilar y controlar. Entonces, ese cambio de mentalidad acá en estos países, pues todavía falta casi mucha agua debajo del puente para que realmente eso cambie, ¿no? Sí, es cierto, profe. Yo pienso que esas 14 reglas se pueden aplicar en el caso, en el ámbito que yo trabajo. Yo llevo muchos años donde a mí no me vigilan.
en lo que hago. De hecho, me entregan contratos y yo los entrego sin problema y nunca me vigilan, pero eso se lo gana uno. Realmente, Exactamente. si uno aplica 14 reglas, no las aplico todo, pero tengo experiencia en manejarlas. No tiene yo pienso que uno de los principios del éxito es la disciplina. Y en mi trabajo, en lo que hago, a diario tenemos que hacer lista de tareas, trato de hacerlas, aún no estoy llegando a la perfección, pero trato de estandarizar cuáles son urgentes, cuáles esperan un poco más, porque administro riesgos. Entonces, hay que priorizar, pero eso depende mucho del tipo de trabajo de uno. Yo siempre he Y, creído y pienso que la administración se debe aplicar la administración moderna. Muchas empresas, muchos gerentes siguen aplicando el orden jerárquico. Él es el poderoso, el que debe estar enterado de todo, y me gusta aplicar todo por resultados, pero es difícil uno poder delegar cuando el equipo de trabajo de uno, digamos, no tiene las mismas metas, no tiene las mismas proyecciones y de pronto viene por cumplir. Es muy complicado. Yo lo he hecho. Yo llevo muchos años en este negocio y he tratado de delegar, pero desafortunadamente me toca, como dice uno, ser el todopoderoso. ¿Por qué? Porque la gente que lo rodea a uno no está lo suficientemente preparada o no está motivada o simplemente está por llenar un vacío, pero no tiene ese sentido de pertenencia, no comparte la misma meta, no mía, sino de la compañía, porque esa es la meta que realmente importa. Entonces, sí, es falta difícil, sentido de es difícil. pertenencia mucho al obrero. Es muy difícil, es muy difícil, más en este país, nosotros somos muy disciplinados, realmente la disciplina es el principio del éxito, vamos a mejorar. Eso es muy Pero es cierto. que no es solo un tema de que el obrero está comprometido. Es que tú, ¿cómo le puedes poner a una persona que se compromete siendo, como ni siquiera lo que dice mi compañera? Luis, ¿puedes apagar tu micrófono? No se escucha nada. Sí, señora. Gracias. Ya. Sino que ese tema que tiene, a mí me molesta mucho cuando los que están encima de uno, los jefes le dicen a uno "Es que usted no se pone la 10". No es un tema de ponerse la 10, es un tema de cómo hago para que mis empleados tengan sentido de pertenencia, no es solamente porque es que el obrero no se le da la gana de hacer su trabajo, es por parte y parte. Aquí las empresas todavía nos hace falta mucho entender que el trabajador no puede estar 8 10 12 horas ahí aplastado. Entonces tampoco es un tema de que es que el trabajador es un flojo, no, sí nos falta disciplina muchísimo, pero también falta que las empresas cambien y se volquen a empezar a trabajar. O sea, las empresas quieren tener una productividad como las europeas, pero no traen los modelos de trabajo de allá. Entonces, pues milagros aquí tampoco hacemos. Entonces es un tema de parte y parte, no solamente De parte y parte. Eso es de muy que el cierto. obrero no se pone la 10, no, como también hay empresas muy buenas, que he trabajado con personas muy buenas y como uno dice coloquialmente, el empleado se la tira. ¿Por qué? Porque aprovechan de que les dan menos horas o que les dan más incentivos y no trabajan como debería ser. Entonces sí, es un tema de parte y parte. Bueno, pues entonces con Gracias. eso, dime, Jason, Y dime. pues complementando aquí la idea de todos y pensando en la lectura, había muchos términos interesantes y gente pues estamos viviendo en Colombia y el gobierno desde pues hace mucho tiempo nos tiene mentalizados con el sistema de educación. El sistema de educación de ser siempre obrero. Y aquí en Colombia el sistema de educación es para que uno estudie y sea empleado. Hasta ahí desafortunadamente es el sistema del bachillerato, por así decirlo. Los que ya logran llegar a una universidad y hacen un tecnólogo y se interesan por meterse al SENA y sobresalir. Es esa pequeña tipo de población el que logra hacer la diferencia y logra adquirir esos conocimientos para poder desarrollar labores que hoy en día la tecnología nos ha ayudado mucho. Mm, Eso eso es es cierto.
Bueno, muchas gracias, Jason. Entonces vamos a seguir con el otro tema. Fíjense todo lo que la teoría científica nos aportó, pero desafortunadamente en pleno siglo XXI muchas empresas siguen trabajando exactamente igual, o sea, especializan al operario en una sola tarea y lo que hablaban, su bonificación, la manera de motivar a esa persona es a través del dinero. Entonces, esa especialización de tareas y ese trabajo repetitivo todavía desafortunadamente lo vemos. O sea, la persona ahora sí como un recurso, más no como un talento. Entonces, hay que cambiar. O sea, el día de mañana cuando ustedes tengan una empresa, son ustedes los llamados a hacer esos cambios internos dentro de sus propias organizaciones. Hay muchos jefes que han abierto los ojos, pero también encontramos muchas empresas donde esa realidad todavía, eso no ha cambiado. Así entonces, como les contaba yo, principios del siglo XX, 1903, sucede todo esto, las empresas empiezan a adoptar todas estas teorías, teniendo en cuenta la fatiga, teniendo en cuenta el medir tiempo, actividad, siempre luchando y trabajando para aumentar la productividad en el trabajo. Aparece 13 años después aparece una teoría que es la teoría clásica. Y esa teoría clásica, hacia aquí está abierto. Aparece la teoría clásica, tomó el tema. Aparece la teoría clásica y quien encabeza esa teoría clásica se llama el señor Henry Fayol. Entonces, Henry Fayol también es un ingeniero, pero él es un ingeniero de minas. Entonces, este señor lo que hace, vamos a cambiarle acá porque las fechas quedan truncadas, listo. Este señor empieza también a estudiar las organizaciones y la idea de este señor Fayol es que las empresas no solamente hay que prestarle atención al obrero, sino que también hay que organizarlas desde su estructura. Entonces, él empieza ya a ver la organización como una estructura. Y él dice, las empresas hay que dividirlas en funciones. Entonces, él dice, el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Entonces, él dice, cada organización debe estar dividida en áreas o departamentos especializados. Entonces, ahora él también habla de la división del trabajo, pero no lo habla desde el punto de vista de la tarea del operario, sino habla de la división del trabajo desde el punto de vista de la estructura. Entonces, él ahora su visión es otra, es la empresa y su estructura y sus funciones. Entonces, este señor nos aporta algo importante y es esta departamentalización de las organizaciones. Y él inicialmente divide las empresas en 6 departamentos. Él dice que un área o departamento, el primero se llama el departamento administrativo. Y dice que ahí es donde viene toda la parte de dirección de la empresa. Ellos son los encargados de organizar, ellos son los encargados de dirigir y de encauzar la empresa a un objetivo. También dice que debe dividirse según las especialidades. Entonces, él dice que un área se llama área técnica. El área técnica es el área de producción. Hoy día nosotros hablamos no de área técnica, sino de producción. Para nosotros el área técnica es producción. Entonces, ya sea de viernes o de servicio. Él habla del área comercial, todavía existe el área comercial, nosotros la manejamos igual y es la que se encarga de las ventas, de la compra y venta e intercambio del producto. Hoy día en el área comercial hay empresas que de acuerdo a su tamaño, en el área comercial se maneja la parte de mercadeo y la parte de ventas. Hay empresas más grandes donde cada departamento es aparte. Hay un departamento especializado en mercadeo y hay un departamento especializado en ventas. Eso que se dividan las áreas
Eso depende del tamaño de la empresa, eso es de lo que depende. Para Fayol, esa área se llamaba comercial. En esa época, estamos hablando de 1916, no existía el mercadeo, pero sí existían las ventas, la compra y venta de productos. Habla también de la área financiera. Entonces, ellos son los encargados de la búsqueda de los capitales. Recuerden que para la época ya los bancos existen, el capitalismo existe, y entonces aparecían, en esa época estaban los llamados burgueses, que eran aquellos que eran los que tenían el dinero, eran los dueños de las fábricas. Entonces, lo que buscaban en esa área financiera es buscar alianzas con otras empresas, pues para que las existentes pudieran crecer. Aparece también otra área que se llama el área de seguridad, y entonces tiene que ver con la protección, siempre el salvaguardar los equipos y materiales. La visión que tenemos hoy del área de seguridad tiene que ver con la tecnología, también tiene que ver, igual que en la época de él, tiene que ver con salvaguardar los bienes. Para nosotros la seguridad también tiene que ver con los seguros personales, los seguros médicos, los seguros de vida. En la época pues únicamente se hablaba de el cuidado de los equipos y materiales. Existe entonces la sexta área, que es el área contable, porque ya para la época pues existía la contabilidad. Recuerden que fueron los romanos los que nos dieron esas primeras libros contables. Entonces ahí era donde se hacían los encargados de hacer los inventarios, los balances, los costos, las facturas, que fuese más rudimentario o no, pero se hacían en la época. Entonces, para Fayol existen 6 áreas funcionales, él lo llama así, áreas funcionales, en los que se divide la empresa. ¿Listo? Entonces, fíjense que las palabras son las mismas, división del trabajo, pero el señor Taylor lo ve desde el punto de vista del obrero, de la división y la especialización de la tarea. El señor Fayol lo ve desde el punto de vista de las áreas funcionales de una organización. Entonces, cada uno lo ve desde 2 puntos de vista totalmente diferentes. El señor Fayol entonces habla del proceso administrativo, que nosotros hoy día también lo manejamos, y nosotros lo manejamos según los neoclásicos, que los vamos a ver más adelante. Pero para Fayol entonces existía un proceso que se llama prevención. Nosotros hoy día lo llamamos planeación. Entonces, según Fayol decía, si yo prevengo, yo puedo evaluar el futuro y puedo trazar programas de acción para tener contingencias si algo sucede. Entonces, él decía, toda empresa debe tener esa parte de prevención, tiene que estar atento a cualquier eventualidad que suceda en el entorno. También entonces nos habla de la organización, entonces habla de las áreas funcionales, pero también de las personas. Él dice, cada persona debe trabajar en el área que le corresponda. Luego, si usted sabe hacer el trabajo de ensamblaje, de producción, entonces usted debe trabajar en el área técnica. Pero si usted tiene conocimientos contables, pues usted debe trabajar en el área contable. Si usted conoce sobre la compra y venta, usted es un vendedor y conoce sobre la compra y venta de productos, pues usted debe trabajar en el área comercial. Entonces, él, además de hacer esa división estructural de una empresa, también él selecciona al personal de acuerdo al área donde la persona tenga esas competencias. Habla de la dirección, él habla de la importancia de guiar y orientar al personal, porque siempre han habido jefes, siempre han habido supervisores, y recuerde que en la época esa parte era muy restrictiva, ¿no? Siempre habían unos supervisores que vigilaban a los operarios, porque para ellos los operarios eran flojos y si no se les supervisaban, ellos no trabajaban.
Entonces, esa parte de dirección era fundamental también para Fayol. La coordinación, él decía, las áreas funcionales deben estar coordinadas, no pueden trabajar aisladamente. Eso se maneja todavía, eso existe todavía. Si mandaron a hacer un automóvil y quien hizo el trabajo de venta del aparato, pues él debe estar coordinado con el señor de producción, porque él es el que tiene que, es más, antes de eso con el señor contable, porque él tiene que hacer la remisión para que den orden de elaboración de ese producto, hablemos de Ford, ¿no? De mandar a hacer esos carros, y a su vez con el de producción para que él pudiera igualmente hacer que tener en cuenta el suministro de llantas, de puertas, de cojinería y etcétera. Entonces, Fayol habla de que todas las áreas funcionales deben estar totalmente coordinadas. Y finalmente el control. El control siempre ha venido desde la teoría científica. Taylor también hablaba del control. Por eso se inventaron el diagrama de Gantt, donde podían controlar los proyectos, actividad, contratiempo, tiempos y movimientos, donde pueden controlar al operario cuánto tiempo usted se demora haciendo uno de los pasos de su actividad. Entonces, ellos dicen la verificación de acuerdo a los planes y a los principios establecidos. Entonces, ellos para poder dar cumplimiento a todos sus proyectos, esa parte de control era importante. Entonces, Fayol también retoma todo eso y dice, eso que colocó la teoría científica es cierto y es necesario. Entonces, aquí aparece por primera vez esos procesos administrativos. Entonces, como les hablé anteriormente, esta teoría clásica se concibe la organización como una estructura y esa estructura tiene que ver con la cadena de mando y eso todavía lo vemos de esa manera. Es totalmente piramidal, donde ese gerente general es el que manda, es el que tiene el poder y es el que tiene la autoridad. Pero él en la medida en que se dividió las organizaciones en áreas funcionales, entonces le fue delegando a cada uno de los gerentes la autoridad. Y además de delegarle la autoridad, le delega la responsabilidad. Entonces, las responsabilidades y la autoridad empiezan a ir bajando por todo el organigrama de la empresa, por toda esa estructura de la empresa, empieza a bajar. Entre más abajo, pues menos autoridad, menos responsabilidad, pero a cada uno le delega. Entonces dice una línea de autoridad que interrelaciona las posiciones de la organización y define quién subordina a quién. Entonces Fayol dice, esto hay que organizarlo porque siempre debe haber un jefe al que se le debe obedecer. Entonces, él es el que da esa estructura a las organizaciones que hasta el momento no existía. Él ordena las empresas desde el punto de vista de la estructura. Y entonces, ¿en qué basan las teorías? Como les decía, en la división del trabajo, que ya sabemos que es dividirlo en las áreas funcionales. En la especialización, porque cada una de las áreas tendrá su especialización. Una tendrá comercial, la otra tendrá financiera, la otra será contable, la otra será de seguridad y la otra técnica, que básicamente es la de producción. La coordinación, pues que debe haber esa interrelación entre todas las áreas funcionales para que la cosa funcione, o si no, pues no funcione. Y unas actividades de línea y staff que ahorita las vemos. Entonces, aquí viene algo importante que nosotros vamos a necesitar más adelante y necesito que ustedes esto no lo vayan a olvidar. Cuando él divide la estructura de la empresa, él la divide como una pirámide, porque realmente la estructura es piramidal, donde en la punta del iceberg está el gerente general o el propietario, porque quizás hay empresas donde el propietario es el gerente, pero hay empresas donde, que en el caso se veía,
esos señores de la burguesía, ellos no iban a la empresa a trabajar, sino ellos contrataban un gerente para que trabajara. Entonces, llámese propietario o llámese gerente general. Entonces, esas personas que pensaban para dónde va mi empresa, cuáles son los objetivos, qué quiero lograr con la empresa, esas personas que dirigen la empresa, ellos están en un nivel que se llama nivel estratégico. Entonces, solamente está o los directivos, o sea, el director general, si así se llama en la organización, o se puede llamar gerente general o alta gerencia. Entonces, esas personas son los que están en el nivel estratégico. Y ellos son los encargados de los objetivos y de dirigir la empresa a cumplir las metas. Entonces, si nos regresáramos un poco y pensáramos en Ford, Ford era, además de ser el dueño, él era el gerente general y él era el que implementaba sus ideas y él era el que decía, yo quiero que cada hombre estadounidense tenga un automóvil. Y él con sus ideas, él siempre buscó la perfección de su producto y quien llevó a la empresa al éxito básicamente fue él. Entonces, él es el que está ubicado en ese nivel estratégico. Después, entonces, este señor Fayol nos habla de un nivel táctico y dice, en ese nivel táctico, ¿quiénes están? Los gerentes de las diferentes áreas funcionales. Entonces, llámese gerente o llámese jefe, porque de acuerdo al tamaño de la empresa, los nombres empiezan a cambiar. Entonces, puede llamarse gerente de departamento, jefe de producción, jefe de contabilidad, jefe de finanzas, esa persona que va a dirigir a aquellas personas que van a realizar la labor. Pero si se dan cuenta, ellos están debajo del gerente general. Luego ellos le deben autoridad, le deben respeto y están subordinados por el gerente general. En el nivel inferior está el nivel operativo y entonces en ese nivel operativo para Fayol son aquellas personas que son los que realizan la labor, o sea, son los del hacer. Y llámese operario, si lo quieren llamar operario, o simplemente aquella persona que hace el trabajo. En ese nivel operativo, hoy día nosotros no lo llevamos al punto de operario, sino simplemente los que realizan la labor. Yo siempre les he colocado el ejemplo, por ejemplo, acá en CESDE. En CESDE existe un director general, que es don Felipe, que está en Medellín. Tenemos en el nivel táctico, tenemos nuestra directora, y en el nivel operativo está toda la parte administrativa, entonces las niñas de ventas, las niñas de mercadeo, está Natalie, que es la asistente administrativa, pero también estamos nosotros los docentes, porque nosotros somos los que hacemos la labor. ¿Ustedes por qué no están? Porque ustedes no son el cliente interno, ustedes son el cliente externo. Entonces, nosotros como clientes internos de CESDE, nosotros los docentes ocupamos ese nivel operativo. Los estudiantes ya no están dentro de estos tres niveles porque están afuera, porque son los clientes los que están recibiendo el servicio. Entonces, lo que me interesa que aprendan y no se les puede volver a olvidar nunca es que la división que hizo, la especialización que hizo el señor Fayol. Las empresas las dividió en tres niveles: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. ¿Listo? ¿Eso quedó entendido, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Aló? Sí, señor. Ok, Sí, profe. perfecto. Sí. Pero entonces les traje un organigrama porque una cosa es ver el triangulito y otra cosa como ver el organigrama como para entenderlo mejor. Entonces les coloqué el gerente general en la cúspide, porque esto que ustedes ven acá es un organigrama y es la estructura de una organización. La hice demasiado sencilla, pero pues lo que quiero es que ustedes fijen los niveles de una organización. Entonces el gerente general, él es el del nivel estratégico, es el señor de mayor rango, de mayor autoridad y responsabilidad. Según la cadena de mando, él es el jefe de todos. A continuación aparece en el nivel táctico todos los gerentes. Aquí coloqué 3 departamentos porque esta empresa que coloqué es bastante pequeñita.
Entonces, tenemos el gerente de producción, el gerente contable, el gerente comercial, ellos son los tácticos. Entonces, ellos son subordinados por el gerente general. Debajo de ellos está el nivel operativo. En ese nivel operativo están los supervisores, están los operarios, pero fíjense que les coloco ejemplos como auxiliares contables, vendedores, técnicos de mercadeo. Entonces, todos aquellos que hacen la labor son los que están en el nivel operativo. Entonces, para que lo fijen bien en sus mentes, los 3 niveles en los que se divide una organización, ¿listo? Estratégico, táctico y operativo. Cuando nosotros empecemos planeación, nosotros vamos a ver la planeación en sus 3 niveles: planeación estratégica, planeación táctica y planeación operativa. Y ese legado es de el señor Fayol. Cómo nos dividió la empresa en 3 grandes secciones de acuerdo al tipo de persona que desempeña la labor en la empresa. Entonces, este señor nos hablaba que la estructura que existe en una empresa se llama estructura vertical y es el mismo organigrama que les estaba mostrando todo el tiempo, donde nuevamente en la cúspide está el gerente, está la señorita secretaria, están los gerentes de área y está ya la parte de supervisores y operarios. Entonces dice, según los niveles de autoridad y responsabilidad, la jerarquía define el grado de responsabilidad según el grado de autoridad. Entonces, esto es lo que se llama un esquema vertical. Entonces, cuando yo les pregunte o cuando ustedes lo lean en la literatura, entonces ustedes dicen un esquema vertical, ¿de qué me está hablando? De la pirámide. Listo. Gerentes, subgerentes, la parte supervisores y parte operativa. Su mente tiene que venirse a estos organigramas, traerlos y pensar también como en una pirámide. Eso es una estructura vertical y eso lo estableció Fayol y desafortunadamente es lo que todavía encontramos en la mayoría de las empresas y aquí en Colombia se puede decir que básicamente casi el 99% de las empresas seguimos trabajando de la misma forma. Por eso Brenda hacía una observación hace poco cuando estamos hablando de trabajar inteligentemente. Entonces decía, es que a veces hay jefes que le exigen al operario que se coloque la camiseta, pero él tampoco da para que esas personas estén motivadas y realmente pues lo hagan. Entonces, todo eso viene de este tipo de estructuras verticales. Pero entonces Fayol también habló de estructuras horizontales, porque él fue el que hizo que la empresa se fuera hacia los lados. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los pares. Se llama par porque el gerente de comercial tiene la misma responsabilidad que el gerente de finanzas y él tiene la misma responsabilidad que el contable y él tiene la misma responsabilidad, él lo llamó técnico, y el de seguridad. Entonces, él decía, por más de que las empresas sean verticales, donde la autoridad viene de arriba hacia abajo, totalmente centralizadas, las empresas también tienen que irse hacia los lados y convertirse un poco en áreas funcionales o departamentos. Entonces dice, según las actividades desarrolladas en el mismo nivel jerárquico, por eso se llaman pares, porque tienen el mismo nivel jerárquico, cada departamento o sección es responsable de una actividad específica y propia. Entonces, usted hace lo suyo y yo hago lo mío. Garantiza la homogeneidad y el equilibrio. Entonces, él buscaba ese equilibrio entre los gerentes, que cada uno organizara a los suyos para que la empresa coordinadamente lograra los objetivos. Entonces, si vamos a ver, este señor realmente organizó las empresas y han pasado, básicamente también podemos decir, casi un siglo y un poquito, casi un siglo, porque estamos casi iguales en la época que él se dio a conocer, y todavía estamos en lo mismo. Entonces, sobre todo aquí en Latinoamérica, es poco lo que hemos avanzado. Entonces, parte de nuestra administración todavía estamos en lo mismo. Hablábamos de la coordinación, pues que tiene que ver con la coordinación de cada uno de los departamentos y la importancia de que todos estén
coordinados para poder cumplir las metas. Entonces, acá la diapositiva dice, es reunión, unificación, armonización de toda la actividad y esfuerzo. Entonces, siempre el pensamiento de él es que todo debe estar coordinado. Dice, basada en una unión de intereses, un objetivo por alcanzar, el cual guía los actos de todos, exactamente. Entonces, una empresa para que funcione debe tener claros los objetivos. Si eso no está claro, pues entonces la empresa, la verdad, nunca va a salir adelante. Dice, a mayor la organización, mayor la división del trabajo. Creo que nosotros vemos en una empresa como Ecopetrol, su organigrama es gigante, gigante. Entonces, pues obviamente mayor la división del trabajo y mayor debe ser la coordinación. Entonces, si yo tengo una empresa familiar, pues las personas pueden decir, no, pues que en mi empresa es familiar y en mi empresa no hay áreas ni o departamentos. Si usted la mira detenidamente, sí existe. Lo que pasa es que como ella es pequeñita, usted la tiene fusionada. Entonces, por ejemplo, dice, yo soy el dueño y yo la administro. Entonces ya hay un área administrativa, pero yo soy también el que se encarga de las ventas. Ah, entonces fíjese que ya hay un departamento comercial, que usted hace el oficio de los dos departamentos porque es una empresa pequeña, es una empresa familiar, pues sí, pero que existen ya, ahí nomás, ahí ya hay dos departamentos. Y usted dice, es que esta empresa está con dos hermanos más, porque es una empresa familiar, están mis dos hermanos. Y mi hermano es el que se encarga de la parte de armar las cosas. Entonces, pues vamos a hablar de las sillas que les hablaba la vez pasada. Entonces, él es el encargado de toda esa parte de producción. Entonces, si se dan cuenta, ya hay hay tres. Ya hablamos del administrativo, el que vende y el que construye. Entonces, ya hay tres departamentos. Y es una empresa familiar. Y quizás el otro hermano es el que sabe de la parte contable. Entonces, ya hay 4 áreas funcionales. Entonces, por más pequeñita que sea una empresa, así como les digo, una persona haga 2 o 3 actividades y las áreas funcionales estén fusionadas, existen como tal. Entonces, siempre pues debe haber coordinación entre ellas. Fayol también nos habla de algo que es la línea y el staff, habla él. Volvemos a hablar de la línea, él cuando habla de línea está hablando de jerarquía. Siempre para él la estructura jerárquica piramidal de arriba hacia abajo. Él marcó, dése en cuenta que eso está marcado cada vez que uno habla, siempre está hablando de esa estructura vertical. Entonces dice, se presenta de forma piramidal basada en los principios de unidad de mando, supervisión única, unidad de dirección, centralización de la autoridad y cadena escalar. O sea, para Fayol era demasiado importante esa forma piramidal y que toda la autoridad y la responsabilidad recayera sobre un gerente. Eso ha tenido en nuestro mundo muchos inconvenientes porque al caer toda la responsabilidad y la toma de decisiones ante el gerente general, el que está allá arriba en la cúpula, hace que las empresas sean demasiado lentas, porque nada se mueve si el gerente general no da el visto bueno. Entonces, hemos visto cierta evolución, porque eso sí se ha visto, cierta evolución, y aparece la delegación de lo que estaba hablando, Fabio, de la delegación del trabajo. Entonces, los gerentes ya le delegan, el gerente general le delega a los gerentes de área para que ellos tomen decisiones, decisiones no tan fundamentales que llegue a afectar la buena marcha o la supervivencia de la empresa. Él en su cadena escalar, él tiene ciertas responsabilidades y él tiene una toma de decisiones, sobre todo que tiene que ver con su departamento, pero no a nivel estratégico, sino más bien de la parte interna y operativa de la organización. Pero de alguna manera le delega a esas personas esa toma de decisiones para poder resolver algún problema.
Nosotros nos hemos dado cuenta que hoy día usted, por ejemplo, si trabaja servicio al cliente, a usted cuando le hacen capacitación le dicen, usted hasta este punto le puede resolver el problema al cliente. Entonces, fíjense que a usted le han delegado cierta responsabilidad para resolverle de una manera rápida al cliente. Y así sucesivamente. Entonces, se ha ido como fraccionando esa parte para que las empresas sean más ágiles y no como en la época de Fayol, donde era totalmente lento cualquier decisión que se quisiera tomar por un cambio, por cualquier cosa que sucediera, era totalmente dificultoso lograr que las cosas evolucionaran. Entonces, sí hemos tenido ciertos cambios por la delegación de la autoridad y de responsabilidades, más también teniendo en cuenta que no se rompan los niveles, el nivel estratégico, el táctico y operativo. Entonces, por más que lo hemos vivido, todavía existe eso. Entonces, esto que llaman línea y staff, volvemos nuevamente a la parte lineal y vemos también esta parte del staff. Para Fayol, un staff es un ayudante. Ustedes quizás cuando han ido a conciertos han visto señores que tienen un chaleco negro o azul o rojo y dice staff. La palabra staff significa ayuda, asesoría. Para Fayol eso era importante, que hubieran personas que entraran a ayudar en cualquiera de los niveles. Entonces dice, son órganos prestadores de servicios especializados. Entonces ellos prestan servicios, consejos, recomendaciones, asesorías, consultorías a todos los órganos de línea. ¿Quién es un staff? Por ejemplo, el gerente no sabe utilizar cierto programa que necesita. Entonces contratan a una persona que sabe manejar el programa y el señor lo capacita y digamos que al señor le hagan un contrato por un mes para capacitar al gerente. Listo, él es un staff. Él es una persona que viene a hacerle una capacitación, una asesoría al gerente. Pero él no hace parte de la línea de la estructura de la empresa. Es una persona ajena que llega, realiza un trabajo y se va. Eso es un staff. Entonces, él no tiene autoridad ni responsabilidad en la línea jerárquica de la empresa. Y eso es así. Si a mí me contrataron solamente para llevar a cabo cierto trabajo, pues yo no tengo mando hacia ninguna persona. Simplemente hago mi función y me voy. Un staff puede estar en cualquiera de los tres niveles. Hagamos un ejemplo. En el área de producción llegó una maquinaria más moderna y hay que enseñarle a los jefes, a los supervisores y a los operarios el uso de la máquina, el buen uso de la máquina, pues para poder entonces aprovechar todo su trabajo. Entonces, entonces, entonces esa persona viene, le enseña a las personas el uso de esa máquina. Él le puede exigir a esas personas unas evaluaciones para él constatar que las personas sí aprendieron el manejo de la máquina, pero eso no va a influir absolutamente en cuanto al mando, no, simplemente el ejercicio normal para él constatar que se realizó bien la labor. Entonces, ese es un trabajo de un staff. Un staff puede aconsejar, prestar un servicio, hacer una recomendación, una asesoría. Y eso todavía existe. En muchas empresas se contratan esas personas para hacer ese tipo de trabajo. Y quien lo legó fue pues el señor Fayol. ¿Listo, chicos? ¿Clarísimo o no clarísimo? Sí, profe, claro. Perfecto, me alegra mucho que me hayan entendido. Y entonces imagínense que como todo es felicidad, entonces aparecen los 14 principios de Fayol. Fayol saca o da a conocer 14 principios. Ellos son la división del trabajo,
la autoridad y responsabilidad, fíjense que para él la autoridad y la responsabilidad es importante, precisamente porque es piramidal. La disciplina, lo que estaba diciendo Fabio ahorita, si no hay disciplina no hay nada. Y Fayol se dio cuenta de eso tempranamente, o sea, si no se hacen las cosas con disciplina, es muy difícil que las cosas lleguen a término. La unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de los intereses individuales a los generales, la remuneración del personal. Ya desde Taylor, la parte de remuneración ya se venía hablando de eso y de las bonificaciones para que las personas estuvieran motivadas para que realizaran su trabajo. Lo que nos estaba diciendo Luis Manuel, allá donde yo trabajé, nos decían que debíamos entregar el trabajo a los 15 días. Pero si lo entregábamos a los 10 días, nos daban una bonificación por entregarlo antes. Entonces, muy taylorista, ¿no? O sea, totalmente. La centralización que tiene que ver con la toma de decisiones totalmente centralizada por el gerente general. La jerarquía, muy importante esa parte de jerarquía o cadena escalar, no saltarse uno de esas cadenas escalares. El orden, para Fayol el orden era importante. La equidad, no solamente por el hecho que hubiera gerentes o supervisores, para Fayol esa parte de que hubiera equidad entre las personas, para él era importante. La estabilidad de personal, porque ya para la época ellos se daban cuenta que si había demasiada rotación de personal, pues la productividad bajaba, ¿no? Si tocaba estar cambiando a toda hora de personal, pues si yo ya lo tenía, yo ya lo había capacitado, me había gastado un tiempo para que la persona aprendiera y yo no buscaba esa estabilidad de esa persona y se iba, pues me iba a ocasionar problemas. Entonces ya Fayol hablaba de la estabilidad del personal. La iniciativa, dense en cuenta que para Fayol sí era importante que las personas tuvieran iniciativa, lo que para Taylor no. Para Taylor era que la gente tenía que obedecer las órdenes y punto, ¿sí? Lo que usted diga o haga o la iniciativa, pues la verdad no me interesa mucho porque esto hay que hacerlo de esta manera para que las actividades se lleven a cabo como está programado. Entonces él pensaba así. Fayol no, Fayol dice, a la gente, chévere estimularle a la gente la iniciativa. Y para él era importante la unión del personal. Para Taylor no era importante la unión del personal. A él ni siquiera eso le interesaba, francamente. Ya para Fayol, de los cambios que existe es esa unión de personal. Entonces, para mañana, porque ya para hoy ya no alcanzamos, vamos a hacer, apenas empecemos nuestra clase, vamos a hacer el cuisecito que no hicimos hoy, lo hacemos mañana, y vamos a hacer una actividad con estos 14 principios de Fayol para aterrizarlos, para que nos quede claro, y con eso entonces cerraríamos lo que respecta a la teoría clásica. Quizás haya una cantidad de cosas, pero pues yo voy al punto porque yo necesito simplemente que entiendan cómo funcionó el asunto, ¿listo? Y no complicarnos la vida. Listo, mis queridos. Entonces, Listo, profe. ¿sí o no que chévere? Está chévere. Sí, chévere. A mí también me gusta. Chévere, estos cuenticos son agradables porque empieza uno a entender por qué las empresas funcionan como funcionan. Entonces siempre en la vida hay una razón de ser de las cosas, o sea, nada existe porque sí, sino trae un arrastre, y en la medida que uno también vaya conociendo y el día de mañana que uno sea el emprendedor y dueño de empresa, uno dice, yo no me voy a manejar así, porque yo ya me di cuenta de que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, por eso es importante conocer cómo nacieron las cosas, cómo se manejan, cómo se están manejando y qué aportes puedo yo hacer, así sea mi empresa, para que mi empresa sea un lugar donde a la gente le guste estar. Entonces, por eso también eso es importante. ¿Listo, mis queridos? Entonces, eso es todo por el día de hoy, y mañana entonces hacemos la otra actividad que tiene que ver con la teoría clásica y seguimos en nuestro trabajo.
¿Me recuerda mañana que va a ser el quiz? El quiz es sobre las sociedades. Listo, profe. Es que venimos como desfasados, porque nos falta evaluar las sociedades. Ya Taylor ya salió y no, desfasados no. Evaluamos sociedades y ya nos enrolamos acá con la teoría clásica. Listo, profe, no hay problema. Entonces, nos vemos mañana, que descansen, que tengan Profe, una deliciosa. profe, y el mapa conceptual. El mapa conceptual me lo colocaban en la plataforma. Ay, profe, yo mañana se lo envío el correo, porfa. Entonces, si no le abre, me avisa para volvérselo a hacer. Bueno, no, yo creo que no hay necesidad. El mapa conceptual, como yo ya vi toda la base teórica de eso, simplemente ustedes con el ejercicio de mapa conceptual era que aterrizaran todo lo que, la historia que yo les conté, de ese va este taller. Ese hay un cuisito que yo lo tengo mezclado, yo tengo mezclado el de Taylor con el de la evolución histórica. Yo tengo mezclado esos dos quizzes. Bueno, ahí los vamos desarrollando para ir evaluando temas e irlos ya dejando atrás.